Buenas tardes y Dios les bendiga y bienvenidos a Casa Fe, grupos de hogar, ministerio de la iglesia Fe y Poder. Somos los pastores Eduardo y Seir Cantuy de nuevo. Qué bueno que ya estamos reunidos y juntos una vez más para participar de esta clase, de esta lección del día de hoy. Queremos recordarle del propósito de Casa Fe. Número 1 es de conectar su fe en Cristo y sus hermanos en la fe. Número 2 es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y número 3 es crecer en su relación con Dios y la palabra de Dios, la Biblia. Por último es servir a su iglesia local. Hemos iniciado un nuevo ciclo y esta es nuestra segunda reunión de Casa Fe, lo cual estamos agradecidos que usted hoy está reunido con su grupo, tanto a los anfitriones como a todos los visitantes. Y la semana pasada pues iniciamos hablando acerca de la fidelidad de Dios y cómo Dios ha sido fiel con nosotros y con usted. Y compartimos muy bonito acerca de la fidelidad de Dios, hablando en específico acerca de cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas, los testimonios, y oímos de muchas cosas muy bonitas y preciosas, y gloria a Dios por ello. Hoy estaremos compartiendo en la misma tema de la serie que empezamos el día de hoy en nuestra iglesia, Encuentro con Dios. Y el subtema fue de altar memorial. Y cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de algo que es muy usado en la Biblia, que es la palabra altar. Y altar en la Biblia es un lugar físico. Ese altar era construido por hombres bajo indicaciones específicas que Dios les daba, hablando específicamente del Antiguo Testamento, antes que Jesús llegara. Pero hay varias cosas del altar. Primero, un altar era un lugar físico donde se ofrecían sacrificios a Dios, por ejemplo en el tabernáculo. También era un lugar de agradecimiento. Lo podemos ver cuando Dios hacía un milagro. Un ejemplo fue Noé cuando hizo el arco iris. Un lugar de agradecimiento. Así es. También el altar representaba un lugar de compromiso cuando se hacía un trato reverente y divino a Dios. Por ejemplo, el caso de Abraham, después de que Dios le dio la promesa, dice la Biblia que edificó un altar y Dios vino y visitó ahí con fuego. Entonces, el altar en la Biblia significaba un lugar de entrega, de rendimiento, cuando Dios trataba con el hombre o el pueblo de Israel. Y todavía el día de hoy tenemos altares, ya no físicos, sino símbolos y representaciones de los encuentros que Dios está haciendo en nuestra vida. Y cuando hablamos de un altar, es como decías, es un lugar físico, pero también es un lugar que usted recuerda, que le trae una memoria. Así es. Quizás el lugar donde se entregó al Señor, el lugar donde recibió el Espíritu Santo, o una cosa que lo conmovió a servirle al Señor aún más. Explicamos que en un encuentro con Dios inicia con la salvación. Encuentro es encontrarte con Dios, y cuando te encuentras con Dios es la salvación para ti. Así es, y ese es el verso de oro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, junto con eso, esto también implica que al entender que hemos tenido un inicio de encuentro con Dios al haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, respondimos después a Dios diciéndole: sí, Dios, solo tú puedes redimirme y te recibo como el Salvador de mi vida y mi corazón. Y se hace real San Juan capítulo 14, verso 23, donde Jesús dice que dijo: y respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, hablando de Jesús y el Padre, vendremos y haremos morada con él. Dios ha hecho morada con nosotros, Eduardo. Así es. Recuerdo el día que Jesús entró a mi corazón, muy pequeña, pero entró Jesús y hizo morada conmigo, igual contigo, igual con muchos de ustedes, y qué bonito. Y luego lo otro en esto, antes de seguir, es que por último,
Después de haber encontrado a Jesús y haber respondido, decidimos servir a Dios cada día con nuestra vida, nuestra conducta y nuestra relación con el Dios poderoso. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice déjala, dice sígame, cárgala, tómala. Así es. Entonces, al haber puesto esta base bíblica, hoy hablamos del altar memorial. Un lugar, como dijo el pastor Eduardo, que tiene un recordatorio, una remembrancia, una memoria reverente o personal. Y nos vamos a ir a Génesis 12:7, donde dice que Abraham edificó un altar cuando Dios se le apareció. Y luego en Génesis 12:8, donde edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Parece ser que en el Antiguo Testamento mirábamos más lugares físicos de altares, donde se pusieron las piedras, donde se colocó algo como memorial. Hoy platicaremos de estos dos altares que edificó Abraham, que son símbolo de nuestro caminar con Dios. Y son dos preguntas. Primero, ¿dónde y cuándo fue ese reconocimiento de Dios en su vida? ¿Dónde y cuándo? Van a discutir esto, compártelo con uno al otro, y cada uno va a aprender de cada uno. Es un altar, un lugar. Segundo, ¿dónde y cuándo respondió usted a Dios como Salvador de su vida? ¿Se recuerda? ¿Dónde? ¿Te recuerdas, pastor, dónde? Sí. Yo fui un niño chico en Raymondville, Texas, nunca se me olvida, en una gran campaña de salvación. Yo entregué mi corazón, mi vida al Señor, y desde muy temprana edad, desde niño, yo le estoy sirviendo al Señor. Mira, nuestro testimonio es que nacimos y no lo salimos de la casa, de la iglesia, y hasta el día de hoy le servimos al Señor. Queremos nada más recordarles que compartan al grano y sean concisos, y todos entonces tienen la oportunidad de compartir. Y también quiero nada más agregar que al recordar cuando tuvimos ese inicio de salvación con Jesús, nuestra vida nunca fue la misma. Mi esposo compartió su testimonio, yo lo he dicho muchas veces. En Mathis, Texas, tenía escasamente 5 años de edad. Mi mamá me llevó a los pies de Cristo. Recuerdo bajo una carpa, muy desesperada por que el predicador terminara, porque sentía la necesidad de entregar mi vida a Cristo. Y cuando lo hice y repetí la oración de todo corazón, con sencillez, sentí que Dios entró a mi corazón, sentí que se me fue una carga tremenda y empecé a vivir para Cristo, y hasta el día de hoy lo estamos haciendo. De ese transcurso hacia acá ha habido muchos altares donde hemos renovado votos con Dios, donde le hemos dicho sí, Dios. Y hoy parte del propósito de Casa Fe es que usted guarde ese encuentro que usted ha tenido con Dios, que no lo deje al olvido, que lo vuelva a retomar y que pueda saber que es posible servirle y serle fiel a Dios cuando nos hemos encontrado con Él en un altar. Amén. Así que deseamos que hoy Dios les bendiga. Así es, y para los que nos están visitando en Casa Fe, quizás es su primera vez, los invitamos que acepte a Jesucristo como su Salvador, que hoy haga su altar de memoria, que en esta Casa Fe usted le dio su corazón al Señor. Sé que van a pasar un buen tiempo, los pastores Eduardo y Isaír Cantú con ustedes, pastores de la Iglesia Fe y Poder. Estamos bien contentos que ustedes están conectados con una Casa Fe. Dios les bendiga y hasta la próxima.